Bienvenidos a su canal Alternativas para tu Bienestar, un espacio donde compartimos herramientas y enfoques alternativos y complementarios para armonizar tu cuerpo, mente, emociones y espíritu. Recuerda que la información aquí presentada no sustituye la atención médica ni la asesoría de un terapeuta profesional. Lo que compartimos es desde nuestras experiencias y aprendizajes, por lo cual no es una verdad absoluta, sino una invitación a explorar. Tú tienes el poder de elegir lo que más resuene contigo y lo que pueda ayudarte en tu proceso personal. Escucha, siente y decide desde tu propio criterio y experiencia. Bienvenidos a este espacio de reflexión y bienestar. Hoy queremos invitarlos a mirar algo muy cotidiano, pero profundamente transformador. Y aquí una pregunta clave. ¿Qué haces tú cuando aparece una emoción incómoda? Cuando te enojas, por ejemplo, ¿qué sueles hacer? ¿Te lo guardas, explotas o respiras y eliges cómo responder? Te invitamos a escribirlo en los comentarios o si prefieres, solo reflexionarlo está perfecto. Porque reconocer lo que hacemos con nuestras emociones es el primer paso para transformarlas. Ahora, aprovecharemos y te compartiremos algunas de las formas que se tienen identificadas para relacionarte con tus emociones desde la psicología, las cuales son ampliamente conocidas y muy seguramente estarás familiarizado con algunos de estos términos. Reprimir, que es guardar sin expresar. Otro término es el de somatizar, que es una emoción bloqueada que se vuelve síntoma. Reaccionar, que es actuar sin conciencia ni pausa. Otra es el justificar, que es buscar excusas o razones para no sentir la emoción. Racionalizar, es explicar tus emociones con lógica para no contactar. Una muy similar a esta anterior es intelectualizar, que es pensar la emoción sin realmente sentirla. Controlar, que es imponer dominio mental. Otra es negar, que lo que busca es fingir que no existe esa emoción. Dramatizar es exagerar sin autenticidad. Una más es disfrazar, que es mostrar una emoción distinta a la real. Distraerse, que es evadirse con muchas actividades. Otra es proyectar, que consiste en ver en los otros lo que no aceptas en ti de tus emociones. Sublimar, que es redirigir para crear algo productivo o valioso. Desplazar es dirigir la emoción a un blanco seguro que es menos amenazante. Formación reactiva, que es adoptar reacciones opuestas. Otra es el humor, que es expresar las emociones de manera cómica. Altruismo, que es ayudar a los demás para satisfacer las necesidades propias. También está la disociación, que es separar aspectos dolorosos de lo que tenemos recuerdos o conciencia de eventos que nos hayan sucedido. También está la introyección, que es seguir las indicaciones de alguien más sobre qué debemos o no debemos sentir o decir. Y la última, que es gestionar. En este caso es sentir la emoción, comprender qué está sucediendo y actuar desde la conciencia. Cuando algo nos duele, nos frustra o nos asusta, solemos movernos entre alguna de las posibilidades que se enlistaron anteriormente. Y yo no sé ustedes, mas yo identifiqué algunas de las maneras que usaba con anterioridad y otras que no me había dado cuenta. Con esto nos damos cuenta que es algo de lo más común el no saber cómo lidiar con nuestras emociones. Y esa es la razón de que te compartimos esta información, para que juntos logremos desarrollar nuestras habilidades en el manejo de las emociones. Excelente. Entonces,
comenzaremos a desmenuzar estos estilos de manejo de emociones, ya que el primer paso para realizar un cambio personal es conocernos con la finalidad de tener un punto de partida. Y recuerda que cuando escuches esta información, la intención es conocernos para poder mejorar. Sea amable contigo mismo. No se trata de decir si estabas mal o estabas bien. Se trata de compartir información que aún no tiene mucha difusión respecto al manejo de las emociones. Excelente, Nere. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Iniciaremos con el tema de lo que es reprimir las emociones, que es cuando anestesiamos lo que sentimos porque no sabemos qué hacer con esa sensación. Nos decimos, no pasa nada, ya se me va a quitar, o buscamos distraernos con trabajo, comida o el celular. Y esto se hace porque la mayoría de las personas no sabemos qué hacer con estas sensaciones y emociones, y por lo cual, al sentirnos incómodos con esa presencia, buscamos mil y un maneras de evitar sentirlas, es decir, evitar entrar en contacto con ellas. Y para que lo sepan, esa emoción no desaparece al ignorarla, solo se esconde. Mientras no la atendamos, seguirá actuando desde el fondo de nuestro inconsciente y por esta razón actuará sin que nosotros lo notemos. Oscar, cuéntanos por favor qué más sucede con las emociones que se reprimen. Con mucho gusto. Te comparto que la emoción se queda congelada en el cuerpo y se convierte en tensión física o estrés, lo cual, a la larga, es uno de los factores que se suman para la aparición de dolores crónicos, además de la aparición de las enfermedades crónico-degenerativas, ya que éstas mantienen al cuerpo en tensión o estrés. Esto obviamente genera un desgaste de nuestra energía física, que termina por afectar el correcto funcionamiento de nuestros sistemas, como por ejemplo el sistema inmune. Por eso es común que nos enfermemos de una gripe o alguna otra enfermedad después de un evento estresante. Ay, sí soy. Totalmente. Siempre he sabido que somatizo mucho las emociones. Como no las expreso, siempre termino como con la gripa, después de que pasaste una discusión o que te dio tos, después de que peleaste con alguien y no dijiste lo que deseabas. Lo que querías decir. Sí sucede. Y bueno, recordemos que esta manera de manejar las emociones tiene pros y contras. Es por eso que las usamos. Tienen una utilidad muchas veces en el corto plazo. Y ahora te comparto algunos de los beneficios. El primero, pues protección inmediata. En situaciones de peligro o alta presión, por ejemplo, en un accidente o una reunión laboral importante, reprimir una emoción intensa permite reaccionar y mantener la funcionalidad. En segundo lugar, la regulación social. Evita explosiones emocionales inapropiadas en contextos donde expresar lo que se siente sería peligroso o contraproducente, como en un ambiente laboral, en una reunión familiar o con amigos en la que pues va a terminar mal si tú explotas con tu coraje. La reducción temporal del malestar suprime el dolor o la ansiedad de forma momentánea, lo que ayuda a seguir con una tarea urgente. Es como, no sé si han visto esos videos en los de que, ay, ahorita no tengo tiempo de llorar, creo que salgo de trabajar a las 8, entonces lloro de 8 a 9 porque a las 9 ya tengo la reunión por Zoom. Entonces, esta parte de reprimir, pues sí es funcional hasta en esos casos, pues, en los que tienes otros compromisos y no puedes hacerlo inmediatamente, en eso sí te ayuda. Por último, el mantenimiento de las relaciones. A veces elegir no expresar una queja o enojo evita conflictos inmediatos y preserva una relación en momentos delicados. Aunque esto no quiere decir que sea lo correcto, porque les recuerdo, si no se expresa y más en una relación, ya sea de índole sentimental, una amistad con la pareja, relaciones familiares, exacto.
sí es importante. A lo mejor en el momento dices, no, es que si ahorita exploto, ahorita, pues no sé, lo golpeo o le dejo de hablar o nos peleamos más feo, te serviría reprimirla en ese momento, más cuando ya te sientas tranquilo para hablarlo con la cabeza más fría, ahí sí ya conviene evitar esa represión, pues, o sea, lo reprimí porque me funciona en este momento, más si es necesario expresarlo. Exacto. Y bueno, esos son precisamente como mencionaba Nere, beneficios que por lo general son a corto plazo y ahora yo les voy a compartir lo que son los costos o riesgos que generalmente se dan al mediano o largo plazo. Y es uno de estos el de la carga fisiológica, ya que al reprimir las emociones genera estrés crónico, tensión muscular, insomnio, problemas digestivos y somatizaciones, ya que esto es de lo más común y como menciona Nere, quienes no hemos pasado alguna de estas situaciones, ¿no? Todos hemos notado cómo la tensión muscular, cuando se nos presentan los problemas de insomnio y bueno, en lo personal yo lo que estoy trabajando en este momento es precisamente mis problemas digestivos. Otro tema que también se ve afectado al reprimir las emociones es el aumento de la intensidad emocional, ya que precisamente lo reprimido suele reaparecer con mayor fuerza y se manifiesta en reacciones desproporcionadas, que son, por ejemplo, los ataques de ira o ansiedad. Otro punto que nos lleva el reprimir las emociones es una desconexión interior, ya que con el tiempo se reduce la capacidad de identificar sentimientos y eso precisamente existe un término psicológico que se conoce como alexitimia. Y obviamente esto nos lleva a tomar decisiones alineadas a una parte donde no hay una conexión emocional. Y precisamente, por último, están las dificultades en nuestras relaciones, ya que va a existir una comunicación pobre por no expresar lo que sentimos y obviamente va a también existir un resentimiento acumulado, lo cual en conjunto pues nos va llevando a una distancia afectiva con las personas que nos rodean o las personas que queremos. Incluso con nosotros mismos, ¿no? O sea, también a veces el afecto que nos tenemos nos lo quitamos después de reprimir demasiado, ya que no estamos haciendo lo que queremos. Entonces, en mi caso, yo muchas veces me enojé conmigo misma y me distancié de mí misma porque sabía que yo no estaba haciendo lo que era mejor para mí y en esta cuestión de expresar y todo, entonces empecé a tener como un enojo conmigo misma y esa desconexión. Sí, totalmente de acuerdo, Nere. Esta manera de afrontar las emociones suele generar la aparición de estrategias sustitutas, que son acciones encaminadas a manejar la emoción acumulada y suelen ser el consumo de alcohol, el consumo excesivo de comida, perfeccionismo o comportamientos adictivos para manejar lo no expresado. ¿Y a ustedes, queridos suscriptores, les suena familiar o les ha sucedido algo parecido con el tema de la represión? Muy bien, ahora cambiamos a otra de las estrategias para abordar precisamente el manejo de las emociones. En esta ocasión revisaremos lo que es el tema de reaccionar, que es justo lo contrario de reprimir. En esta situación actuamos impulsivamente desde el dolor. Gritamos, culpamos, nos cerramos emocionalmente o huimos de la situación. En esos momentos no estamos eligiendo, estamos repitiendo el patrón de comportarnos de una u otra manera en la cual estamos acostumbrados y donde no hay ninguna toma de conciencia de lo que estamos eligiendo o decidiendo hacer. Es ese momento donde se libera la energía emocional, pero sin conciencia. Esto se observa cuando sucede algo en nuestra vida diaria donde la mayoría de las personas podría decir que es un tema sin importancia. Sin embargo, si dejamos que se acumulen estas emociones, se genera una fuerte descarga emocional que se libera
y es desproporcionada en comparación al evento que la desató. Un ejemplo podría ser que llegues a tu casa y pues el comedor no lo recogieron, ¿no? Está lleno de platos, no recogieron sus vasos, la comida, no sé, tus hijos. Y que en vez de decirles, oye, oigan, no recogieron sus platos, bajen por favor a recogerlos y lavarlos, empiezas a gritar, incluso terminas hasta dándoles de nalgadas, greños, qué sé yo. O sea, hay personas que incluso pues llegan a golpear a sus hijos por una cosa así de sencilla que se puede hablar, que se puede decir y no por esa carga acumulada que traen, pues ya nada más desfogan toda la frustración en una situación que no lo amerita. Sí, ahorita con ese comentario, Nere, me hiciste recordar algo que en una plática o charla sobre la educación de los hijos precisamente decían que si era necesario pegar o golpear a los niños para que aprendieran y para educarlos, y decían, bueno, ¿es para educarlos o es para desahogarse? Y esa pregunta, híjole, generó mucha controversia porque precisamente unos dicen, sí, es necesario para que entiendan las consecuencias y que tengan cuidado en cuando no las cumplan. Y por otro lado, también es cierto que muchas de las veces más bien es un desahogo de los papás, porque ya llegó su frustración por temas del trabajo, de otras situaciones, y lo descargan con los hijos. Incluso yo también ahorita me llegaron a la mente recuerdos de mi etapa de adolescente o todavía en mi vida adulta, en donde por algo insignificante explotaba y después de esa explosión, pues me daba cuenta que pues lastimaba a mis seres queridos, a mis amistades que son de confianza y que uno a veces suele abusar de esa confianza. Entonces, me sentía mal precisamente porque yo decía, ¿por qué me sucedió? ¿Por qué llegué hasta este extremo? O sea, no era para tanto, era algo insignificante. Y obviamente pues me quedaba con la sensación de culpa por no poderlo evitar o controlar. Además de obviamente haber lastimado las relaciones con las personas a mi alrededor. Entonces, efectivamente, ahora veo con claridad que era porque tenía muchos temas acumulados y era porque no los expresaba, no contaba con una persona de confianza, con un terapeuta para poder contar, platicar y desahogar todo esto que estaba dentro de mí. Y como mencionas, una de las consecuencias de este manejo de emociones es la generación de conflictos, fricciones y ruptura de las relaciones personales, ya que no favorece al diálogo. Sí, entonces estas dos maneras de manejar las emociones son formas comunes que se llegan a presentar en nuestra sociedad y hasta hace poco tiempo no se le prestaba tanta atención a este tema de las emociones y sus repercusiones. Y ahora se sabe que al contrario, no es una debilidad el expresar las emociones, sino que ahora esto nos permite que se pueda llevar una vida más equilibrada al lograr precisamente esta apertura a expresarte. Sí, se tienen relaciones más sanas y con mayor contacto, contacto sincero, mejores amistades, una persona que sabe expresar bien sus emociones, tiene incluso mejor calidad de vida. Totalmente de acuerdo y eso se ve precisamente en muchas personas que lo han vivido. Muy bien. Continuando con nuestro recorrido en los caminos para manejar nuestras emociones, le toca el turno a justificar, racionalizar o intelectualizar lo que sucede en nuestra realidad. Esto se considera una forma de interrupción del ciclo emocional y puede convertirse en un mecanismo que impide conectar auténticamente con lo que sentimos y necesitamos. Aunque existen diferencias en cada una de estas formas de manejar las emociones, decidimos juntarlas por considerarlas que pertenecen al tema del uso de la mente para manejar las emociones. Justificar es buscar excusas o razones para no sentir. Racionalizar es explicar con lógica para no contactar. Y intelectualizar es pensar en la emoción sin sentirla.
Así es, esta manera de manejar las emociones suele aparecer justo cuando empiezas a tomar conciencia de lo que sientes en tu cuerpo y es cuando se comienza a movilizar la energía para actuar. Sin embargo, en lugar de permitirte sentir y actuar desde lo que realmente sientes, siendo auténtico contigo mismo, racionalizas, justificas o intelectualizas la emoción para evitarla o minimizarla. Por ejemplo, decir cosas como, sí, estoy triste, pero no debería de estarlo porque tengo todo para estar bien. O me enojé, pero seguro es porque estoy estresado. Ah, no importa. O no es para tanto, no tengo razón para sentirme así. Así es, cuando usamos alguna de estas maneras de manejar las emociones, la consecuencia es que se bloquea la necesidad detrás de la sensación. Y si esto se repite continuamente, genera una acumulación de tensión física en el cuerpo debido a la obstrucción de esa sensación y el no expresarla genera acumulación de tensión emocional. Les compartimos un ejemplo más amplio para que pueda entenderse de manera sencilla. Imagina que alguien te interrumpe constantemente en una reunión y no te permite expresarte. ¿Qué sientes? Ira, frustración, tensión corporal, necesidad de levantar la voz. ¿Y qué hace la mayoría? Reprimir, que es tragar la ira y sonreír. Reaccionar, que es gritar y atacar al otro. O justificar. No es tan grave, soy demasiado sensible y como ya sé que esta persona es así, pues lo dejo pasar. Por lo cual justificar no es una de las mejores maneras de manejar nuestras emociones. Así es. Y bien, ahora vamos a continuar con otra manera que es el de controlar las emociones. De alguna manera también va a ser muy parecida a las anteriores que hemos visto de represión o de justificarlas. Entonces, ahora sí que, Nere, ¿nos ayudas a saber un ejemplo de cómo se controlan las emociones? Controlar las emociones es básicamente la mezcla de las anteriores formas. Implica reprimirla, no voy a llorar porque no me quiero mostrar débil, negarla o minimizarla, no estoy enojado, solo molesto, y justificarla o racionalizarla para no sentirla. Tengo que mantener la calma, no me sirve de nada sentir esto. Aquí lo interesante en este caso es por qué lo hacemos. Bueno, generalmente controlamos las emociones porque uno, nos enseñaron que algunas emociones están mal, entre comillas, como el enojo, la tristeza o el miedo. Dos, tenemos miedo a perder el control, desbordarnos y al hacer esto, ser rechazados. O tres, queremos cumplir con una imagen social o ideal de nosotros mismos, ser siempre fuerte, positivo o racional. Algunos ejemplos del control de emociones son los siguientes. No le voy a decir nada, mejor me lo guardo. Mejor lo ignoro, no quiero hacer drama. No puedo permitirme estar molesto. Y al igual que las anteriores alternativas que ya hemos visto, nos lleva a cortar el flujo natural y por lo tanto nos genera las mismas consecuencias de acumulación de tensión corporal o estrés, lo cual podríamos ejemplificarlo con el hecho de querer mantener una pelota de playa debajo del agua, para lo cual estamos utilizando energía para evitar que salga a la superficie, mas si por alguna razón se libera, esa emoción lo hace de manera explosiva, como en la manera que lo hace al reaccionar. Por este motivo es crucial aprender a sentir las emociones y después aprender a comprender su mensaje para transformarlo en una acción que esté de acuerdo a la necesidad escondida detrás de esta emoción. Y esto se aprende cuando gestionamos nuestras emociones. Así es. Por eso, ya el resto de las maneras de manejar las emociones que enlistamos al inicio de este video, no las exploraremos tan a profundidad porque al final son situaciones que precisamente van generando lo mismo, obstrucción en la comunicación, en la represión o tratar de emitirlas. Y precisamente ahora lo que nos importa es aprender a gestionar las emociones. Gestionar no es controlar ni justificar lo que sentimos, es reconocer la emoción, permitirnos sentirla sin juzgarnos, darle un espacio y luego elegir conscientemente cómo responder.
lo cual evita que se reprima o que reaccionemos a ella sin control. Y ahí es donde comienza la madurez emocional. Y no sé si algunos de nuestros suscriptores se encuentran ya en este nivel de manejo de sus emociones o si han visto alguna persona que respondió de forma mesurada ante una situación que quizás a cualquier otro lo hubiera desequilibrado emocionalmente. Compártenos tu experiencia en los comentarios. Ahora, regresando al tema de la gestión, cuando gestionamos las emociones, dejamos de ser esclavos de la emoción y la convertimos en una aliada, ya que las emociones no son un problema, son indicadores de una necesidad vital que pide ser atendida. Al gestionar las emociones se recupera el poder personal y la presencia, porque tomamos el control consciente de nuestra respuesta emocional, en lugar de reaccionar de forma automática e impulsiva. Dejamos de estar a merced de lo que sentimos. Por ejemplo, en vez de explotar de ira o paralizarnos por miedo, elegimos conscientemente cómo actuar según sea lo más conveniente en la situación que se presenta. Eso nos da el poder, porque en vez de que la emoción nos domine, somos nosotros quienes decidimos qué hacer con la emoción, lo cual es un acto profundamente empoderador. Y respecto a la presencia, aquí no solo se refiere a estar físicamente en un lugar, sino a estar mental, emocional y energéticamente presentes en el momento. Esto significa estar conectados con nosotros mismos, con lo que sentimos, con nuestro cuerpo y nuestra mente, lo cual nos da claridad y estabilidad interna y nos permite responder a los demás y a la vida de forma más consciente y auténtica. Y con esto que se ha compartido, la siguiente pregunta obligada es, ¿cómo puedo lograr la gestión de mis emociones? La respuesta la podemos llegar a comprender mejor si primero les compartimos qué es el ciclo de la emoción. Cuando no conocemos este ciclo, es común cortarlo sin darnos cuenta. Exactamente. Desde cierto enfoque, la emoción se considera como un proceso vivo que tiene un movimiento natural. Si lo dejamos fluir, la emoción cumple su función y se disuelve. Si lo bloqueamos, se queda atascada en el cuerpo o en la mente. Estos bloqueos los podrás descubrir porque observarás alguna de las siguientes señales. En el cuerpo sucede lo siguiente: tensamos los músculos para no expresar, como apretar la mandíbula, sentir los hombros tensos o apretar el abdomen. También solemos contener la respiración o respiramos superficialmente para no sentir. Se desarrollan dolencias físicas o psicosomáticas como el dolor de espalda, las úlceras, la ansiedad. Y por último, la emoción no expresada queda grabada en la memoria corporal. En la mente sucede lo siguiente: negamos lo que sentimos. Estoy bien cuando de verdad no lo estamos. Nos desconectamos de las emociones con la razón. Esto no debería de afectarme. Reprimimos o racionalizamos en exceso. Ya lo superé sin haberlo sentido realmente. Nos distraemos para no sentir en las redes sociales, el trabajo excesivo, comiendo, viendo series, viajando. Ahorita es bien común que nos vamos de viaje, vámonos de viaje y dejamos todo. Así es. Y este ciclo podemos entenderlo con las 4 etapas que lo conforman, que es el primero, sensación; el segundo, la emoción; tercero, la expresión; y al final, el cuarto paso, que es la integración. Y cada una tiene su función. Acompáñenos a recorrer una por una. Iniciando con la sensación. Es lo que primero aparece en el cuerpo antes de que tengas palabras o pensamientos. Tu cuerpo ya siente algo: una presión en el pecho, calor en el estómago, tensión en la mandíbula. A veces, no sé si ustedes, pero a mí sí me ha tocado cuando hay una situación tensa, siento como una especie de golpe en el abdomen y eso es precisamente la sensación de un tema emocional. Como cuando alguien me dice algo que me molesta y de inmediato siento el estómago apretado o el corazón acelerado
o el nudo en la garganta, ¿no? Cuando es la todo lo que sensación de tienes querer tú llorar. por decir, o la sensación de querer llorar también es un nudo en la garganta. Sí, esas son señales precisamente iniciales que una emoción está queriendo manifestarse, pero ahí mismo la cortamos, nos desconectamos del cuerpo o tratamos de no sentir. Entonces, si no la corto, la siguiente etapa sería la emoción. Así es, la emoción es la energía que da forma a esa sensación. Puede ser tristeza, miedo, alegría, enojo. La emoción le da dirección a esa sensación. Es decir, la emoción me ayuda a identificar lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, si me siento agredido, si me siento lastimado o amenazado. Si digo, ok, esto que siento es tristeza, entonces si siento tristeza, entonces me estoy sintiendo lastimado por esta persona. Si me sentí agredida, entonces si lo que siento es enojo, me enojé porque sentí una agresión. Si lo que siento es miedo, entonces sentí una amenaza. Esta persona me está amenazando. ¿Es correcto? Sí, Nere, así como lo estás expresando es correcto y precisamente cuando en esta etapa de lo que es la emoción comenzamos a decir, no debería enojarme o no tengo por qué estar triste o no tengo por qué sentir miedo, entonces precisamente estamos detectando que de esa manera nos impedimos sentir e identificar lo que realmente estamos sintiendo y por lo tanto, si no hacemos eso, es decir, si permitimos identificar cómo nos estamos sintiendo, podemos ir al siguiente paso, que es la expresión. La expresión es permitir que esa energía emocional se mueva hacia afuera de una manera auténtica y responsable. No se trata de desbordarme ni de contenerlo todo, sino de encontrar una forma sana de expresarlo. Hablar, llorar, moverse, respirar, crear, pero esto de una manera que definitivamente no nos afecta ni a nosotros ni a los que nos rodean. Me gusta esto de auténtica y responsable porque a veces confundimos el expresar con descargar todo sobre el otro. Exacto. Expresar no es reaccionar, es dar forma a lo que siento, ponerle voz, un gesto o un movimiento, sin herirme ni herir a otros. A ver, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo sería esta expresión? Claro que sí, ya con la gestión de emociones, la expresión adecuada y tomando de referencia el ejemplo que hablamos anteriormente, donde yo estoy hablando y alguien está interrumpiendo continuamente, precisamente lo que se haría es hablar directamente con la persona y decir, discúlpame, ¿cuál es tu intención de estar hablando de ciertos temas que no tienen que ver con esta explicación? Otra manera pudiera ser, mira, esos temas se resuelven precisamente más adelante. Si permites que continuemos con la explicación, los vas a entender más adelante y con gusto al final, si no se respondieron, te aclaro tus dudas. O por último, también puede ser la expresión clara de decir, disculpa, pero los temas que me estás comunicando no tienen nada que ver con lo que se está hablando aquí y honestamente eso me incomoda y no me agrada. ¿Serías tan amable, por favor, de guardártelos o reservártelos? Más si tienes alguna duda del tema, con mucho gusto puedo apoyarte. Esa es una expresión desde la parte sana de identificar cómo me estoy sintiendo y decirle claramente a la persona la situación que se está presentando. Así es como ponerle un límite desde la explicación también de cómo nos sentimos. Así es, pero la gran diferencia precisamente en expresarlo desde esta parte de gestión es porque no traes una acumulación excesiva de emociones para empezar. En segundo, ya tienes una práctica continua de expresar lo que necesitas de manera auténtica y sin lastimar a los demás. Honestamente no se logran de la noche a la mañana. Esto es cuestión de práctica. Y también esta parte de que hay veces que, bueno, lo platicábamos en un video anterior de la comunicación asertiva. Hay veces que aunque tú seas asertivo,
la otra persona no está dispuesta a recibir bien el mensaje y pues puede molestarse, ¿no? Totalmente de acuerdo, y entonces ahí nuevamente vuelve a quedar en ti la decisión de qué es lo que vas a hacer. Si es una persona intransigente que no tiene explicaciones, que no tiene conciencia, que está nada más definitivamente molestando o buscar lastimar, entonces una de las últimas barreras o límites es precisamente abandonar la situación. Poner distancia. Poner distancia exactamente, solo que antes interactuaste directamente expresando la situación. Y entonces obviamente pues volvemos a esa situación en donde ya no queda en tus manos la reacción de la otra persona y todo regresa nuevamente a tu decisión, que es lo que eliges. Y esto nos da paso ya en automático precisamente al proceso de integración. No sé si algunos de ustedes lo han vivido, más sin embargo yo sí ocasionalmente me ha tocado que en una situación complicada, en donde pues la verdad es que logré expresar de manera asertiva lo que sentía, la necesidad que se estaba presentando, logré terminar la situación de una manera en donde lo expresé, se aclararon las cosas, si no se pudieron arreglar, sin embargo, al menos yo me atreví a ponerlo en claro, y si no se recibió adecuadamente, pues entonces muchas gracias, puse mi límite y me retiré. Y la sensación que queda en el cuerpo es precisamente como una especie de liberación, una claridad en la mente, y la emoción se transforma en aprendizaje y se siente así como una fuerza vital, una energía muy, ¿cómo lo puedo explicar? Muy sanadora, muy tranquilizadora. Es como cuando después de llorar profundamente, ya con más serenidad, expreso mi sentir con la persona que tuve el inconveniente y al terminar la expresión me siento aliviada porque completé el ciclo de la emoción. Por eso es tan importante sentirnos escuchados y validados en nuestras relaciones. Efectivamente, acabas de darle al clavo, Nere. Por eso en las relaciones donde alguno de los miembros invalida el sentir o la expresión de los sentimientos, genera muchas situaciones de sobrecarga emocional porque no se completa el ciclo. Se frustra. Se frustra, exactamente. Y entonces, cuando realmente se logra la sensación, el reconocimiento de la emoción, la expresión, se llega a este punto de ya ahora sí integrar qué fue lo que sucedió, y entonces la emoción deja de ser una carga y se convierte en un recurso. ¿Por qué un recurso? Porque te permite descubrir qué es lo que realmente necesitabas tú, y entonces la energía vuelve a fluir y estás más disponible para cualquier situación y no te quedas atorado. Aquí yo les quiero compartir el caso de una paciente que en su casa tenía muchos problemas o conflictos con su mamá. Esta persona precisamente no podía completar este ciclo porque su mamá siempre le decía, ay, tú empiezas con tus cosas y nomás son tonterías y guara guara, ¿no? No sirve de nada, no quiero escucharte y todo eso. Entonces eso obviamente la frustraba. Cuando yo le dejé un ejercicio en donde dijera, ok, simplemente siente la emoción, si no te va a permitir expresarlo, siéntelo, ve qué necesidad hay y entonces ya no se lo digas a tu mamá. Ve a tu habitación, retírate, escríbelo o háblalo a solas en donde estés en un lugar seguro, exprésalo imaginando que se lo dices a mamá, y eso precisamente le permitió retomar o cerrar ese ciclo aun cuando la persona no se lo había validado, porque hizo un ejercicio de terminarlo en un lugar donde fuera seguro para ella. Y adecuado, porque también hay muchas personas que no, y más si son adultos mayores, ya es muy difícil hacer que validen nuestras emociones. La mayoría no fueron validados, entonces no saben cómo validar a alguien. Sí, incluso lo ven hasta como una tontería esa situación, y estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte de que hay muchas, muchas personas que ya por su edad dicen, no, estás tonto, eso no es cierto, porque ellos nunca lo vivieron y nunca lo pudieron vivenciar para ver lo sanador que es esto. Volviendo al tema, entonces podríamos decir que el ciclo natural sería: siento, reconozco,
expreso e integro. Sí, y cada vez que completamos este ciclo, crecemos un poco más en nuestra presencia y en nuestra libertad emocional. Gracias, Oscar. Me encanta ver cómo algo tan simple, cuando se respeta, puede transformarnos tan profundamente. Así es, Nere. Sentir es vivir y permitir el ciclo de la emoción es volver a estar en contacto con la vida misma. Así que la próxima vez que una emoción incómoda aparezca, en lugar de reprimirla o reaccionar, intenta simplemente sentirla. Dile, te veo, te escucho, estás aquí. Y respira. Cada emoción trae un mensaje y cuando lo escuchas se transforma. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir esta información a quien crees que le puede servir. Si tienes dudas o nos quieres compartir algo, escríbelo en los comentarios o al correo que te dejamos en la descripción. Muchas gracias, hasta la próxima.